Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar de cómo reducir la grasa en nuestro organismo. En este caso les hablaré de un grupo de fármacos o medicamentos que se encargan de reducir los triglicéridos y colesterol en nuestro organismo. Les hablaré de las estatinas. Hablar de colesterol y de triglicéridos es hablar de lípidos, y cuando estos están elevados en la sangre se le denomina hiperlipidemia, o también la conocen con el nombre de dislipidemia. El uso de estatinas con respecto al tratamiento de la dislipidemia se ha visto que es muy efectiva para prevenir de forma primaria o secundaria la presencia de infarto a nivel cardíaco, es decir, trata la enfermedad coronaria. Y como ya les había mencionado en un video anteriormente, las arterias coronarias son aquellas que están encargadas de llevar la sangre al músculo cardíaco. También se ha evidenciado que estos mecanismos pueden hacer que se dé una regresión de la aterosclerosis. Y los beneficios de la reducción de los lípidos en la sangre se va a evidenciar a partir de los 6 meses. A continuación les voy a hablar acerca del mecanismo de acción de las estatinas, es decir, cómo hace que en nuestro organismo disminuya la presencia de lípidos. Hay varios medicamentos que se encuentran dentro del grupo de las estatinas, pero en este video particularmente voy a hablar en general acerca de este grupo farmacológico y al final les mencionaré algunos de ellos para que puedan saber o tener más conocimiento de qué medicamentos específicamente se encuentran dentro del grupo de las estatinas. Este grupo de medicamentos son inhibidores competitivos de la hidroximetil glutaril CoA reductasa. Esta es una enzima la cual va a participar en la formación del colesterol. De esta forma este medicamento va a inactivar esta enzima inhibiendo la formación de colesterol. De esta forma pues se va a disminuir el colesterol LDL y el colesterol VLDL. También las estatinas producen el aumento del colesterol bueno en la sangre, es decir, del colesterol HDL. También las estatinas van a servir a través de su función para la reducción de los triglicéridos, disminuyendo la cantidad de los mismos a un 20 a un 40% de nuestro organismo. Esto dependerá del medicamento utilizado y de la dosis utilizada. Las estatinas se van a utilizar habitualmente para el tratamiento de la hipercolesterilemia y también de la hiperlipidemia mixta, es decir, la que abarca tanto el colesterol como los triglicéridos. A continuación les voy a hablar acerca de la eficacia de las estatinas. Las estatinas podrían reducir la cantidad de colesterol en nuestra sangre de un 30 a un 60%, sobre todo el colesterol LDL, el cual se le conoce como colesterol malo debido a que este tipo de colesterol hará que se acumule el mismo en las arterias, pudiendo ocasionar pues enfermedad coronaria, pudiendo producir un infarto de miocardio o un infarto cardíaco. Se utilizan las estatinas para dar una prevención tanto primaria como secundaria de la aparición de ataques cardíacos o de enfermedad cardiovascular. A continuación les hablaré acerca de los efectos secundarios del uso de las estatinas. En comparación con otros medicamentos encargados del tratamiento de la hiperlipidemia, se puede decir que las estatinas es el grupo de medicamentos que menor efectos secundarios le puede causar al paciente. El efecto adverso secundario más frecuente del uso de estatinas es la afectación que se pueda dar a nivel del sistema muscular. Hay que tener en cuenta que esta tasa de efectos secundarios con el uso de las estatinas es muy baja, por lo cual si tendríamos que compararlas y hacer pues un análisis de riesgo y beneficio, el beneficio sería muy alto a comparación de los riesgos. Con respecto a la afectación que se podría dar a nivel muscular, vamos a tener la presencia de dolor, es decir, la presencia de mialgias y otros síntomas musculares. A nivel hepático podría causar cierta disfunción. Esta se va a evidenciar cuando se hace análisis al paciente y se evidencia elevación de unas sustancias que se denominan transaminasas, que son un tipo de enzimas que se encuentran en el interior de las células del hígado, las cuales pues tienen funciones
muy importantes, entre ellas la formación de aminoácidos, que son las sustancias encargadas de formar las proteínas. Este efecto secundario generalmente se va a evidenciar en los primeros 3 meses de tratamiento con estatinas, y además dependerá de la dosis la cual esté usando el paciente. No se recomienda el uso de estatinas en aquellas mujeres que se encuentran gestando o se encuentren dando lactancia, salvo algunas excepciones. Estas excepciones engloban a aquellas mujeres que están gestando, dando de lactar, que tienen alto riesgo de tener un efecto o un evento cardiovascular. Por ejemplo, aquellas que sufran de hipercolesterolemia familiar homocigótica o enfermedad cardíaca establecida. Con respecto al uso de estos medicamentos, se sugiere que se utilicen durante la noche, que es el momento donde se da la mayor formación de colesterol en nuestro organismo. Estos medicamentos se podrían tomar todos los días una tableta o se podrían tomar de forma interdiaria. Algunos estudios refieren por ahí que el uso interdiario del medicamento va a contribuir a disminuir el efecto secundario a nivel del sistema muscular, como la presencia de dolor muscular, es decir, la presencia de mialgia. Con respecto a las dosis de cómo se utilizan estos medicamentos, les hablaré solamente de dos, de la atorvastatina y de la simvastatina. Para el manejo de la hipercolesterolemia se recomienda el uso de la atorvastatina en diferentes dosis. Se pueden dar dosis altas de 40 miligramos por día o dosis moderadas de 20 miligramos por día. Esta se va a utilizar por un periodo entre 1 a 3 meses, pero será necesario siempre hacer un dosaje de colesterol y triglicéridos en sangre para poder verificar que los mismos se encuentren dentro de valores normales. Además, es muy importante a esto asociarle mejores condiciones de vida, es decir, realizar ejercicios y mejorar los hábitos alimenticios, es decir, hacer una dieta saludable. Con respecto a la simvastatina, esta se va a utilizar con una dosis de 20 miligramos por día, la cual luego de 1 a 3 meses se podrá estudiar si fue eficaz el uso de la misma, y de ser así, se podría continuar usando la misma, o también se podría ajustar la dosis y luego hacer controles posteriormente. De igual forma que la atorvastatina, con este medicamento también es necesario tener hábitos de vida más saludables, como mejorar la dieta y hacer ejercicio. Gracias a todos por ver este video. Si les gustó, no se olviden darle me gusta, compartirlo, suscribirse y hacer su comentario. Y de esta forma me animan a seguir haciendo más videos. Hasta pronto y hasta un nuevo video.